pregunta, avanzas la otra, contestas, la avanzas, entonces pueden copiarse si ustedes quieren de forma adecuada, que no es lo ideal, porque hace rato ya vi quién va a copiar del otro grupo. Decir, ¿cuánto tiempo tarda cada pregunta, doctor? ¿En cuánto tiempo? O sea, ya sabemos que les va a dar tiempo entrar a su grupo de WhatsApp o lo que sea, sus amiguis, y los van a contestar, ¿verdad, Luz? Yo sé que tú eres de esas, Luz. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nada más, ¿no? Entonces, si ahorita va a ser de 6 a 9, nada más por esta única ocasión, para que vayan adaptándose, igual hasta, bueno, 6 a 8:25, 8:55, ¿vale? Para que entreguen la tarea, y igual las tareas ya tuvieron que haberlas entregado. Ya está abierto el módulo de, bueno, el examen es en Forms, entonces ya inmediatamente contestan y les va a dar su calificación normal. Digo, no hay tiempo para hacer el examen, nada más el lapso en el que va a estar abierto. Y ya no pueden regresar a otra pregunta ni nada, es lo normal y común, ¿no? Y ¿qué más les iba a comentar? ¿Qué se iba a comentar? Ya se me olvidó que les iba a comentar. Que ya está abierta la nueva, el nuevo módulo de párpados, ya están las clases, creo que no sé si subí ya la tarea también, que es parte de lo que vamos a ver ahorita, pero pues ya vamos a empezar, ¿ok? ¿Dudas con el examen? ¿Dudas con las tareas? Doc, Diga usted. ¿las tareas solo son los dibujos por ahorita? Sí, pero no digo que dejé de tareas, ¿no? No he dejado tareas, Ok. ¿no? ¿O qué tarea quieres entregar? No. Pues no, doctores, no. Ay, Carlos, si quieres entregamos más tareas, ¿vale? Pero no, bueno, ok. Entonces vamos a empezar acá. Ok, se ve la clase, ¿verdad? Me imagino. Perfecto. ¿Cuál es la función de los párpados? Los párpados van a tener la función de proteger al globo ocular de materiales externos. ¿Qué quiere decir? De esas estructuras que vienen y que van a entrar al ojito, por ejemplo, el polvo que vemos, que tenemos que cerrar los ojitos para que no haya ningún otro tipo de problemática. Viene el polvo y entran los ojitos. ¿Qué otra cosa más va a suceder? Que viene un golpe, cerramos los ojitos, o sea, son para defender al globo ocular de algunas estructuras. Y también va a tener la función de que debe de prevenir la resequedad de la córnea y de la conjuntiva. ¿En qué aspecto? En el que van a permitir una redistribución de la película lagrimal de forma adecuada, doctores. ¿Okay? Entonces, esas son las dos principales funciones de los párpados. De anatomía. Pues bueno, de anatomía vamos a hablar, y este es un dibujo que ya sea que pueden copiarlo para hacer su dibujo, pues ustedes encuentran otro, pueden hacerlo de forma adecuada. Tenemos lo que es la piel es la parte más delgada que tenemos, es una de las pieles más delgadas que tenemos en el organismo, es una pielecita muy, muy delgada. Aquí tenemos lo que es el orbicular, que son los músculos que van a cerrar el ojito, el orbicular superior, orbicular inferior. Tenemos la desembocadura de lo que son las glándulas de Sayce y de Moll, que van a secretar grasa, pero estas van a secretarse en la parte anterior del parpadito. Y además van a permitir la salida de las cilias, que son de 100 arriba, 50 abajo, doctores, ¿ok? En cantidad. De ahí tenemos lo que es una estructura que se llama septum orbitario, que es el septum orbitario, tenemos aquí el septum, y aquí tenemos el septum orbitario. Esta estructura, ¿para qué nos sirve el septum orbitario? Es una barrera que nos permite evitar tener alteraciones de la piel, del párpado, que se vayan hacia la órbita o viceversa, alteraciones de la órbita que afecten al párpado. ¿Sí? Entonces es una barrera que en algún momento de alguna determinada patología se puede romper y complicar toda la estructura de la órbita. ¿Okay? Aquí tenemos el verdadero esqueleto del párpado, que se llama tenon, se llama tarso, perdón. El tarso es el verdadero esqueleto del ojito y esto es un tejido fibroso. Y dentro de ese tejido fibroso vamos a encontrar varias glándulas. Estas glándulas son glándulas sebáceas, que a diferencia de las de Sayce y de Moll que van hacia adelante, estas de Meibomian van a ir hacia atrás. Es decir, van a desencadenar en la parte posterior del parpadito y van a encargarse principalmente, es así, de secretar grasa para la película lagrimal. La película lagrimal se compone de 3 capas: grasa, agua y moco, doctores. Entonces, la adecuada formación de esta grasa, el adecuado equilibrio en la formación de esta grasa es lo que nos va a dar una película lagrimal adecuada, doctores. Y ya también tenemos aquí lo que es el músculo elevador del párpado con el músculo de Müller, que está totalmente adherido al tarso, y eso te va a permitir que se abra el ojito. Es lo que con auricular cerramos, y el elevador del párpado es el que va a abrir el parpadito, va a abrir propiamente el ojo. Ustedes lo pueden tocar y quieren ver la función del elevador del párpado. Cierren su ojo,
pongan su dedo en el sobre su ojito y traten de abrirlo. Ese movimiento que como liguita van a sentir es la función del elevador del párpado. Entonces déjenme ver que por estar tocándome el ojo, acuérdense que soy miope, entonces no veo. Entonces si me quito los lentes no estoy viendo nada de ustedes. Alguien escribió algo, pero bueno, ya cuando salga el chat ya aparecerá. Y se acompaña de un músculo de Müller, que es un músculo con fibras simpáticas que ayuda también a la elevación. El músculo, el elevador del párpado, está inervado por el tercer par y el orbicular está inervado por el séptimo par, que es el facial. Entonces, si tenemos secuelas de parálisis facial, lo más seguro es que tengamos alteraciones del orbicular que imposibiliten el cierre adecuado de los párpados, que se llama lagoftalmos. Les voy a subir una imagen ya sea en Facebook o en el grupo de Instagram para que vean lo que es el lagoftalmos. ¿Okay? Y una parálisis del tercer par va a dar alteraciones en la movilidad ocular. Acuérdense que es el par craneal que inerva más músculos del globo ocular y además va a tener caída del párpado e incluso alteraciones por la inervación simpática que está muy acompañada del tercer par en la pupila, ¿no? En la respuesta pupilar. ¿Okay? Y al final tenemos lo que es la conjuntiva, que es la parte mucosa del párpado, que es la que va a recubrir todo esto y va a tener dos porciones, conjuntiva palpebral y conjuntiva vulvar. La conjuntiva palpebral va a estar íntimamente relacionada con el párpado y va a crear un fondo de saco. Aquí en el fondo de saco va a haber un fondo de saco superior y un fondo de saco inferior. Este fondo de saco ustedes se lo van a poder ver si ustedes hacen esto, lo que los van a poder ver esa separación de la conjuntiva que está pegada al parpadito y de la que va a separarse para proteger lo que es el globo ocular, que es la conjuntiva vulvar. Y al fin y al cabo nos va a dar una inflamación de la conjuntiva. ¿Cómo se van a llamar esas inflamaciones o infecciones de la conjuntiva, Mabel? Cuando se inflama o se infecta la conjuntiva, ¿cómo se va a llamar, Mabel? Conjuntivitis. Eso, ya estás para R1, Mabel. Ya sabes, medio examen de conjuntiva, Mabel. Entonces vamos a tener la conjuntiva que recubre el ojito y la conjuntiva que recubre el párpado, ¿ok? Y esta va a ser la conjuntiva palpebral. ¿Ok? Es la anatomía, en pocas palabras, de lo que es el párpado y vamos a platicar ahorita de esto. La principal función, volvemos a recordar, la protección del globo ocular y evitar resequedad de la córnea y la conjuntiva. La parte externa de la piel y la parte interna de la conjuntiva. Va a venir todas las partes que hablamos, los retractores, de los elevadores. Y aquí una parte muy importante es recordar la apertura, porque esto nos va a funcionar mañana que vemos tosis. Vamos a ver cuánto mide la apertura vertical, que son 10 milímetros y 30 milímetros horizontal. Esto en algunos padecimientos que vamos a ver ahorita también, esto va a estar acortado si el borde libre palpebral no se está abriendo de forma adecuada. ¿Okay? Entonces, si tenemos que ver esto, es muy importante que se acuerden y que lo memoricen las aperturas. ¿Okay? Recordar el borde libre palpebral. Aquí en esta zona va a haber una separación de piel y mucosa, doctores. Entonces vamos a dividir en una parte externa y una parte interna. La parte anterior es piel, que es donde van a estar las glándulas de Sayce y de Moll. La parte posterior es la mucosa, que va a ser la desembocadura de las glándulas de Meibomian, doctores, que como digo va a ayudar a la película lagrimal, aquí está la desembocadura. Entonces va a ser mucosa y piel lo que tengamos ahí. En esta separación es muy importante porque, bueno, en el borde libre vamos a tener 100 pestañas arriba y 50 abajo. Va a haber una línea gris que va a permitir esa separación entre las dos lamelas anteriores y posteriores. Y es muy importante para las cirugías de entropión y ectropión que vamos a hablar. La parte posterior vienen las desembocaduras de los orificios de las glándulas de Meibomian que se pueden ver en la exploración. Generalmente están muy inflamadas, se ven a simple vista, pero en la lámpara de hendidura, ya cuando estamos en el consultorio de oftalmo, se ve una apertura muy adecuada de estas glándulas, ¿ok? Y esta línea gris se le va a llamar unión mucocutánea, propiamente lo que separa la piel y la conjuntiva, ¿ok? Ahora, el párpado está muy irrigado, así como la piel es muy delgada, va a tener una gran irrigación, entonces cualquier golpe o algo va a provocar un moretonzazo enorme, va a condicionar una inflamación muy severa porque está bien irrigado. Entonces, que está dado por una circulación. La circulación va a ser colateral en las arterias oftálmicas en la parte interna y la angular de forma externa. Van a juntarse y van a formar un plexo y también van a llegar también arterias que se llaman arterias temporales. Recordar que la carótida va a dar la principal rama, la carótida interna va a dar lo que es la arteria central de la retina, la arteria oftálmica, pero antes va a dar una irrigación propia a la lámina posterior de los párpados
y la carótida externa va a dar una irrigación a la parte anterior. Es decir, va a dar lo que es la arteria angular y la arteria temporal. ¿Ok? Ahora, la oftálmica, como les digo, va a dar varias ramas, la palpebral media, la supraorbitaria, la lagrimal, pero antes, esto viene después de la bifurcación de lo que es la carótida interna y la carótida externa. Y al final de esta unión, pues va a formar lo que son las arcadas propiamente, que van a estar irrigando lo que es el párpado. El retorno venoso va a ser muy semejante, pero dirigiéndose principalmente a venas orbitarias para salir a su salida por la vena oftálmica. Entonces está bastante irrigado esta estructura. La piel, la más fina, está anclado levemente al tejido subyacente. El músculo orbicular es el que va a condicionar el movimiento voluntario por una porción pretarsal, preceptal, y aquí es orbitario, doctores. Aquí me equivoqué, y es una porción orbital. Y está inervado por el séptimo pan. Entonces, las secuelas de parálisis facial pueden darnos alteraciones en la apertura de los párpados. El tarso, que es de consistencia fibrosa, va a estar unido, como ahorita vamos a ver en la imagen, a dos tendones que van a sostener ese tarso propiamente, y que con el paso del tiempo, este tarso va perdiendo fuerza, y al ir perdiendo fuerza va a condicionar que se haga hacia adelante o se haga hacia atrás, lo que nos va a dar las afectaciones que se llaman ectropiones y entropiones, y de ahí viene la base terapéutica para poder operar ese tipo de pacientes o para poder ayudarlos, dependiendo de las molestias que presenten. ¿Okay? Ahora, el septum orbitario que habíamos platicado tenía la barrera entre los procesos y va a haber dos cojinetes de grasa propioneurótica, dos superiores y tres inferiores. Generalmente el inferior es el típico que van a ver en las bolsas que luego tienen los pacientitos, ya sea adultos o jóvenes, que se van a prolapsar en la parte inferior, que se ven como bolsas. Ah, ya tengo unas bolsas en los párpados, ¿ok? Es prolapso de esta grasa que hay en los párpados y toda grasa siempre en esta zona del ojo es para protección, delimitación de los daños que tenemos. ¿Okay? Entonces, a veces en algunos sí es más marcado que otros, hay que retirarlos, pero eso ya es más que nada una cirugía cosmética. No involucra tanto la movilidad o la función de los párpados. ¿Okay? Tenemos los elevadores y el músculo de Müller, que ya vimos que están inervados por el tercer par, y recordar dos estructuras, que es el canto externo y el canto interno, para que entendamos bien lo que es la anatomía. La conjuntiva, pues, es la parte posterior que está recubriendo todo el párpado, es el recubrimiento posterior del párpado. Los que van ahí de instructores de histología, pues tienen que recordar que son epitelio, escamoso, no estratificado, queratinizado, y va a tener una gran cantidad de células caliciformes, es decir, van a encargarse de producir mucina. Entonces, esta mucina es la principal para la otra capa de la lágrima, que es la capa mucosa. Entonces, ya vemos, el párpado tiene una base para la producción de grasa y también para la producción de moco, porque esas también están en el fondo de saco. Entonces, cualquier alteración de los párpados, inflamaciones o infecciones, puede también condicionar alteraciones a nivel de la película lagrimal, ¿ok? Y generalmente está muy adherida al tarso. Como digo, ustedes pueden hacer la prueba y véanse su tarso ahí, vean que se ve rojo, todo móvil, y más adentrito se van a ver como un pellejito. Esa es la separación que se llama fornix o fondos de saco. Ya hablaremos propiamente estructural de la conjuntiva cuando nos toque ver conjuntiva. Tenemos este corte histológico, que vemos lo que es la piel, tenemos el músculo orbicular y todo esto es el tarso, lo que le da el soporte o la tensión al parpadito. Lo que nos tocamos aquí, doctores, esto que se tocan ustedes es el tarso, doctores, no es realmente el globo ocular. A ver, ya hablaremos también de eso cuando hablemos de hipertensión ocular, que se siente más duro de lo normal, o sea, se siente como una piedra. Entonces ahí sí, la presión del ojo está magnificando lo que es el tarso, pero ustedes se pueden tocar y siempre se va a tocar un poquito durito esta estructura, ¿vale? Tenemos lo que es la piel, tenemos lo que es el músculo orbicular, tenemos lo que es la grasa que está metida aquí, bueno, las glándulas de meiomio que están dentro del tarso, la desembocadura de las glándulas de meiomio. Aquí vemos la división, que es la unión mucocutánea, que es la piel y la mucosa. Y aquí las salidas de la glándula Sayce de Moll, va a salir las pestañitas y además va a secretar también grasa. Estas oclusiones de grasa es como cualquier parro que vamos a tener en cualquier parte del cuerpo, pero en el ojo, acuérdense que se llaman orzuelos y se pueden cronificar a un espectro que se llaman chalaciones. Es que me da como que lo religioso ahí, entonces no me gusta, no soy muy fan, perdonen ustedes, voy a poner una foto ahí, algo ahí más emocionante. Entonces tenemos aquí lo que es el tarso, doctores. El tarso aquí tenemos por dos ligamentos, un ligamento cantal externo y un ligamento medial. Y vean cómo está sosteniendo el tarso, el más grande es el superior y el inferior.
Esto con el paso del tiempo va perdiendo fuerza, va perdiendo unión y va a empezar a aflojarse, lo que va a condicionar que el párpado inferior se vaya hacia adelante o se vaya hacia atrás, lo que condiciona lo que es lo que ya habíamos comentado como son ectropiones y entropiones. Entonces, ¿vale? Es bien importante esto. Aquí vemos los cojinetes de grasa que hablaremos más adelante y la glándula lagrimal que aquí, bueno, perdón, el saco lagrimal que es muy importante para permitir la eliminación de la lágrima. Permítame un segundito, tantito, Docs, ¿vale? Póntame tantito. Ya, Docs, perdón, ¿eh? Una disculpa. Ya volví. No se espante. Ahora ya se fueron todos, no puede ser. ¿Dónde andan? No puede ser. Pero bueno, ¿qué puedo hacer contra eso? Bueno, ya estamos. ¿Dudas con anatomía, Docs? Realmente es muy sencillo, no está tan complicado. A medida que vamos viendo un poquito de la patología, iremos viendo cómo va cada una de estas estructuras y cómo se va modificando con cada una de las alteraciones que tengamos, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco todo esto. Y algo que sí vamos a ver ahorita son las alteraciones o anormalidades congénitas. Vamos a mencionarlas, porque ya en la clase que ya está grabada y está subida, pueden ahondar un poquito más. Pero algo que me interesa aquí recordar es un poquito de la embriología ocular. Obvio, vuelvo a preguntar, ¿quién aquí son del laboratorio de embrio, doctores? ¿Quiénes son del departamento de embrio? Que al final me voy a acabar enterando. Entonces digan quiénes son. Nadie. Todos les da pena formar parte de un departamento. Está bien, pero les va a funcionar para sus cartas de recomendación más adelante. Eso sí se los aseguro. Bueno, entonces yo le voy a explicar el embrio como de oftalmo. El niño se forma y va a crecer. Ahí acaba la formación embrionaria. Es lo único que a nosotros nos interesa, doctores. Pero en el proceso, pues tiene que haber una migración celular, ¿no? Desde la formación del embrión, la módula, el cigoto y todo eso, tiene que haber una migración de células a la porción cefálica, que es lo que a nosotros nos interesa. Hay cefálica y caudal. Pero la cefálica, pues es importante, se va a formar el tejido neurológico y parte importante de eso que se forman dos fosetas orbitales. Estas dos fosetas orbitarias, desde las primeras semanas de gestación,
van a dar la formación de algo muy importante que se llaman vesículas ópticas. Entonces, al final del día 28, estas fosetas se van a invaginar, se invaginan y van a dar lugar a lo que son las vesículas ópticas. Y estas vesículas ópticas van a dar lugar a lo que son las famosas plácodas del cristalino, es decir, el inicio de la vesícula óptica es el inicio del globo ocular, doctores, ¿ok? Si no hay esa invaginación, pues obvio no se va a formar ojo y lo más seguro es que haya una alteración en la migración de células cefálicas para la formación del cráneo o de la cara, doctor. Eso que va a haber siempre una manifestación ahí. Hay una imaginación, se forma la vesícula óptica y en ese proceso, todo ese proceso debe ser simétrico, doctores. Debe ser adecuado porque generalmente el globo es un continuo, aunque vienen por células del ectodermo superficial, del neuroectodermo, de la cresta neural, todo va a ser un continuo y va a dar formación. Cada una de las partes del organismo, del ojito, van a estar dadas por alguna de esas tres capas principales, pero todo debe de ser simétrico, doctores. Al haber esa imaginación, ¿qué va a pasar? Pues debe haber una estructura que los deba de proteger. Entonces, así como se forma esta vesícula óptica, se va a ir formando lo que es propiamente los párpados, doctores. Y este esbozo de los parpaditos se va a encargar que a partir de del tercer mes de gestación, que es cuando viene la verdadera formación del globo ocular de conjuntiva, córnea y demás estructuras, el parpadito lo que hace es se cierra. Su primera acción, su primera línea de defensa es proteger ese ojito que se está formando con el paso del tiempo, o sea, que se va a ir formando y acordarnos que el niño va a estar en un medio, ¿qué? Va a estar en un medio líquido, doctores. Y él está en un medio líquido y esos tejidos tan lábiles, pues se van a lastimar y erosionar. Entonces yo asemejo este cierre de los párpados a la final de la tercera semana, como cuando vas a cocer tamales, doctores. Vas a cocer y para que se cuezan bien los tamales tienes que cerrar bien la olla, doctores, ¿ok? Es lo mismo que va a pasar con el ojito, doctor. Se tienen que coser bien las cosas para que, ¿qué va a pasar? A final del quinto y final del sexto mes, cuando todo en este mesecitos viene la estructura, formación del globo ocular, el párpado, boom, se abra nuevamente y digas, ay, mi bracito. Ah, no, no, eso no va a decir, ¿verdad? O que quiera ser ingeniero o algo así, todavía no. Pero bueno, se abre el ojito y ya tiene la capacidad de respuesta de abrir y cerrar sus ojitos, ¿vale? Todavía son lábiles algunas estructuras, pero tiene esa capacidad de poder protegerlas, ¿ok? Y de esto van a venir algunas alteraciones que vamos a platicar ahorita, doctor. Esa es la función principal. Desde el momento de la concepción, el momento de formación embrionaria, el párpado tiene una misión. Y la misión del párpado, ¿qué es? Es proteger al globo ocular de sus agentes externos, doctores, ¿ok? Pero pues no todo debe ser adecuado. Ya les digo que a veces no todos somos normales, entonces puede haber algunas alteraciones. La principal y más común alteración que podemos encontrar es la tosis. La tosis palpebral, vean, van a asemejar una caída del párpado superior. Es caída del párpado superior, como vamos a ver en la clase de mañana. Y aquí en los niños se debe a tres componentes diferentes. Uno, una mala inervación, que venga una inervación mala desde el nacimiento, que el tercer par no esté funcionando de forma adecuada. Dos, que haya una genesia o ausencia del elevador del párpado con todas sus fibras y no pueda estar una adecuada elevación, ya que los párpados no tienen una función propiamente de elevación. Y tercera, iatrogénica, ¿no? Que en el momento del parto, de la cesárea, se haya lastimado el parpadito o alguna de sus fibras y que condicionen este aspecto de caída palpebral. Aquí hay dos condiciones que nos van a dar preocupación en este niño con caída palpebral. Uno, que si el ojito está cerrado, se fijan, está totalmente caído, su eje visual va a estar totalmente cerrado. Y al estar totalmente cerrado, ¿qué va a condicionar? Que ese ojo no funcione de forma adecuada. Entonces va a condicionar un proceso que se llama ambliopía, doctores. Esta ambliopía ya vimos que es el famoso ojo flojo, ¿no? Si lo tiene cerrado, pues ese ojito no se va a desarrollar de forma adecuada. Y el segundo aspecto, pues es el aspecto cosmético. Ya saben que la raza es culera, doctores, incluso en la universidad. Entonces debemos de evitar tener este tipo de aspectos para mejorar la apariencia del niño y que pues no tenga ninguna, no debe de ser así, pero pues ya les digo, la raza es culera, entonces debemos de mejorar la situación para evitar que no tenga alguna situación que le moleste cosméticamente, doctores. Pero nosotros como la función principal es mejorar, evitar que ese ojito se me vaya a un ojo flojo. ¿Y cómo lo vamos a hacer, doctores? Bueno, ya en el grupo de Teams, no lo subo a Teams, puse un video de cómo son las riendas al frontal, doctores. Es colocar tejido de sutura reabsorbible por debajo de piel palpebral, nos anclamos en lo que suponemos que es el elevador del párpado, si está pegadito al tarcito, y de ahí lo subimos hacia el músculo frontal, que es el músculo que sigue teniendo un poquito de función para elevar. Entonces subimos esto por debajo de la piel,
lo anclamos, suturamos, entonces el niño va a tener un poquito de acción del elevador directamente del músculo frontal. El problema tanto en niños como en adultos es que esto a la larga va a ceder, las suturas van a ceder o puede haber alguna cicatrización ahí medio cronificada o granulomatosa que va a hacer que el párpado vuelva a caerse. Pero me interesa que mientras esté abierto el ojito tenga la adecuada función de poder abrir ese parpadito y no condicione algún problema de ambliopía, doctores, y disminuye el proceso de que se vea caído el ojito. Ya al final de esta clase veremos un ejemplo de una tosis muy, muy tardía, que al fin y al cabo su vida sigue siendo bien, sigue siendo una buena vida, pero pues tiene el párpado caído. ¿Okay? Entonces lo principal es esto, por favor, y sí es común ver las condiciones de tosis. Ya mañana veremos las condiciones de tosis en adultos, ya la pueden ir viendo, ahorita que ya están, que están ya la clase ahí subida. El segundo punto es el epicanto, doctores. Es la presencia de este pliegue semilunar que está en la parte interna del ojito. Entonces, este picanto, se fijan acá, no está presente. Y al no estar presente, ¿qué va a permitir? Va a permitir que se vea la parte blanca del ojo, que es la esclera. Una cosa que habíamos hablado en la clase de exploración oftalmológica es que deberíamos iluminar bien la carita del paciente para ver el reflejo de la córnea. Y el reflejo de la córnea debe caer mero en el centro. Aquí en estos niños, la primera causa de consulta puede ser eso, que la mamá diga, ¿sabe qué? Mi niño tiene desviado el ojo. Y en efecto, sí puede ser, pero tenemos que hacerlo primero, es que ver cómo cae el reflejo de la córnea. Y si el reflejo cae directamente en el ojito y vemos ese pedacito de piel, que ya desde simple vista ya lo vemos, le decimos a la mamá, miren, jalamos este plieguecito y ya se ve la parte blanca del ojo y ya vemos que el ojito no se ve desviado. ¿Ok? Entonces, algo que debemos demostrar a la mamá para que vea que no hay una desviación verdadera del ojo. No estamos exentos de que pueda haber una desviación con un pseudoestrabismo, pero si es aquí como la presencia del pliegue de picanto, lo más seguro es que solo sea un pseudoestrabismo. Es muy común verlo en pacientes con síndrome de Down. A mí me ha tocado verlo en pacientes con mosaicismo o pacientes normales, que a lo mejor de niño o niña tenían este proceso y sí da la apariencia de que se ven, y dice, ya se metió el ojito, pero si tú le demuestras a la mamá que le jalas ese plieguecito y se va a ver centrado, la mamá se queda satisfecha. No es necesario operarlo. A medida de que crezca el macizo facial, va a ir desapareciendo este pliegue picante. Entonces no es necesario pensar en un procedimiento quirúrgico, pero eso sí, te voy a explicarle a la mamá los tipos de situaciones que está presentando este bebecito. ¿Vale? Entonces es un epicanto, doctores. La blefarofimosis. Aquí viene un poquito del proceso que vimos platicando de que al final del quinto, inicio del sexto mes, se va a abrir el parpadito, ¿vale? Tenemos aquí que hay una mala apertura horizontal, es menos de 30 milímetros, bueno, un adulto, y ven acá, no hay una adecuada apertura de todo el parpadito, ven, aquí hay una adecuada apertura, y entonces esto da lugar a que el ojito no pueda ver bien y va a condicionar lo mismo que la tosis, puede condicionar un proceso de ambliopía. Entonces, el proceso quirúrgico que se realiza acá se llama cantotomía. La cantotomía consiste en cortar acá y cortar acá, teniendo cuidado con las estructuras subyacentes. Se hace una blefaroplastía y se amoldan otra vez una adecuada apertura de los ojitos para poder ver bien en estos pacientes. ¿Okay? Ya no regresa, pero sí hay que abrir un corte para que eso que no se pudo abrir desde el periodo embrionario se pueda abrir de forma adecuada. Tiene un poquito de relación con los pacientes de raza asiática que no tienen una buena apertura palpebral, pero está estrecha y a pesar de estar estrecha tiene un adecuado margen que permite que el ojito tenga su función adecuada. Es la diferencia entre la blefarofimosis. ¿Okay? El otro ejemplo es el coloboma. El coloboma es la ausencia de tejido en el párpado superior. Y esto, ¿cuál creen que es el principal peligro de este coloboma? Hay coloboma de párpado, hay coloboma de iris, hay coloboma de cristalino, coloboma de coroides, coloboma de retina, coloboma de nervio óptico. Pero antes de platicar cómo se origina este coloboma, díganme cuál creen que sería el principal riesgo de tener este coloboma en este pacientito. Que el ojo esté seco. Exacto, está expuesto el ojito, entonces va a tener una gran tendencia a ulceraciones o a perforaciones. A mí ya me ha tocado verlo. Entonces, a mí ya me ha tocado ver que soy un cualquiera, doctores, a ustedes que van a ser mejores que yo. Lo más seguro es que tengan cuidado y explorar bien a sus pacientes. Pero, doctores, tienen que checarlo muy bien, ya me ha tocado. Y lo principal aquí es descartar que no hubo una iatrogenia por parte del gineco. Siempre pensando mal en el gineco que no haya hecho una iatrogenia. Entonces, no, doctor, nosotros vimos que el gineco no hizo nada. Ah, bueno, entonces si vemos que tienen los bordes ahí afrontados, todo, no hubo un daño ahí importante, luego se emocionan los ginecos,
Pero, ¿cómo se llama? Tenemos la exposición del ojito. Entonces, ¿esto a qué se debe? Acuérdense que el parpadito va a dar, el ojo se va a dar por una invaginación de toda la vesícula óptica. Entonces, esta invaginación debe ser simétrica. ¿Qué va a pasar acá? Que va a haber una invaginación, pero esta parte no se invagina. Entonces, toda esta parte no va a dar lugar a formación adecuada de una estructura ocular. Generalmente puede ver, como hay coloboma aquí de este niño que tuviera un coloboma de párpado, hay que ver que no tenga coloboma de iris, que no haya coloboma de cristalino, coloboma de zónula, como coloboma de todas las estructuras que forman el organismo, porque generalmente todo esto se da de forma continua y seguida. Entonces, sí puede darnos este tipo de manifestaciones. Ahora, no es específico que todos los colobomas sean superiores, no. A veces el coloboma de iris es inferior y no hay coloboma de párpado. Pero aquí lo importante es cuando hay un coloboma de párpado es que sí puede venir una alteración de toda la línea estructural del ojito. ¿Okay? Lo principal aquí es, uno, ver la integridad del globo ocular, que no tenga otro tipo de situaciones. Y dos, ¿qué vamos a hacer con ese ojito que está expuesto? Lo que vamos a hacer es suturar, hay opción uno, suturar esto con esto y suturar esto con esto, se hace un pliegue así total, pero acuérdense que lo principal que a mí me importa ahorita aquí es proteger al globo ocular. Lo demás no me interesa proteger al ojito para que no esté totalmente expuesto. A veces hay una transposición, luego de este párpado se pone acá la piel y se sutura acá, se cicatriza y queda protegido, o a veces toma piel de otra parte del organismo junto con mucosa y se reforma, se hace una verdadera plastía de párpado, pero al final la plastía nada más únicamente para recubrir ese hueco que tiene. No tenemos elevador, no tenemos tarso, no tenemos orbicular, no tenemos conjuntiva, no tenemos glándulas. Entonces, lo importante de esta plastía que tenemos en este tipo de colobomas es protección del ojito. Ya después veremos, a medida que va cicatrizando del implante que hayamos puesto, de la sutura que hayamos hecho, vemos qué facilidad tiene para una apertura palpebral. Y ya se pueden hacer algunas riendas directamente al frontal o algo, pero le digo, aquí realmente lo funcional no me interesa, sino me interesa más bien la protección del ojito, doctores. Y ver que las demás estructuras del ojo también estén funcionando de forma adecuada. El anquilobléfaro es otro ejemplo que tenemos de una mala apertura. ¿Aquí qué va a pasar? Al final del quinto mes, inicio del sexto mes, ya vimos que se tiene que abrir el parpadito. Pero aquí hay algunas fibras que no se abrieron totalmente y queda totalmente adherido. Al estar adherido acá, pues el ojito no se va a poder abrir. Y a veces solo son bridas o a veces todo el parpadito está sellado. Y hace rato fue una buena pregunta de una doctora de su grupo, que si está todo cerrado el parpadito, ¿se tiene que hacer la apertura tal cual? Sí, se tiene que hacer una verdadera plastía del párpado, pero primero tenemos que ver si hay globo ocular o no. Tenemos que hacer un ultrasonido para ver si hay globo ocular, si hay esbozo. Si hay globo ocular, pues con mucha mayor razón hacer la plastía. Pero si vemos que hay un microoftalmos, un anoftalmos, la verdad ya no vale la pena hacer una plastía del ojito. Si realmente el ojito no está funcionando o no tiene las condiciones propias de funcionar. Y todo esto vino desde las anormalidades que se hicieron en la formación del globo ocular. Aquí en este pacientito, que son solo bridas, pues lo ideal es aquí no lo vayan a agarrar con un, pásame las tijeras Baco, y cortan ahí, ¿no? O pásame algo para cortarle, no, ni con disección. Sí tenemos que entrar a quirófano porque uno, va a sangrar mucho, está muy vascularizado, podemos dejar alguna cicatrización, pero lo importante de esto, y como dije, es ver cómo está el contenido del globo ocular. Eso es lo principal en este tipo de pacientitos. No es muy común. Lo que sí es muy común es el epibléfaron, doctores. El epibléfaron es ese exceso de piel que vemos aquí en el párpado inferior, no sé si lo alcancen a ver, y hace que las pestañitas se vayan hacia adentro. Y a veces es por eso que se confunde mucho este epibléfaron con el entropión o con una alteración de las pestañas, que pueden ser distriquiasis o triquiasis, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es quitar un poquito de esta piel. Bueno, lo primero es ver a qué se debe. El epibléfaron generalmente en niños se va a dar a un niño que es muy cachetón. Está bien súper cachetón este niño y tanta grasita que tiene en los cachetes va a hacer que el párpado se vaya hacia adentro. Entonces yo aquí tengo que ver que vaya bajando esa masa, esa grasa que tiene ahí a nivel de su carita, y al ir disminuyendo todo eso, el parpadito se va disminuyendo ese epibléfaron y el párpado vuelve a estar hacia adelante. En algún momento o en alguna situación que este parpadito quede, que no tenga grasa, pero quede este pliegue, como si fuera un pliegue picante, pero lo tiene en el pliegue inferior, lo que hay que hacer es una blefaroplastía. Quitamos el exceso de piel, suturamos y ahora sí hacemos que las pestañas se vayan hacia adentro. El principal problema aquí no es tanto cosmético, sino que las pestañas pueden estar rozando la superficie del ojito.
y al estar rozando la superficie del ojito pueden lastimarlo y pueden causar algún tipo de ulceración. Un beneficio que tenemos en los niños es que las pestañas, las cilias son muy delgaditas, entonces pueden provocar muy poquito daño. Pero en un adulto que ya tengamos un verdadero entropión o un verdadero cambio de las pestañas, aquí sí va a ser peligroso porque sí puede lastimar lo que es la superficie del ojo, provocar una úlcera e incluso provocar una perforación. Generalmente hay que ir viendo cómo van las pestañas, le pedimos que se pongan una tirita de micropor para hacerlo hacia adelante y a medida de que si tiene una condición predisponente esta desaparezca, desaparece el epidefalón. Si no, se tiene que realizar una plastía para hacer más rápido la plastía y haces que las pestañitas se vayan hacia adelante. ¿Vale? Esto es con respecto a las alteraciones congénitas, mis doctores. ¿Tendrán alguna duda, pregunta con esto, docs? ¿Qué onda? Personas asiáticas tienen un ojo parecido a ese, pero no es epiblefaron, ¿verdad? No, no es el epibléfaro no. Más que nada da la característica de su morfología, de su apertura orbitaria. Es igual, se podría confundir con una blefarofimosis. Pero aquí viene mucho la tendencia de que su apertura está más disminuida, pero al fin y al cabo puede abrir y la apertura longitudinal está más larga. Sí, a veces tenemos que ver algún antecedente familiar de sus pacientes, pero es muy diferente. La raza asiática va a tener condiciones propias de su misma raza. Nosotros generalmente sí tenemos una apertura un poquito mucho más grande, pero ellos sí la tienen un poquito más estrecha, pero sin afectar la función visual. Gracias. Pero no entra ninguno de estos. No es a pensar que todos tienen esto. Los BTS tengan esto. No, no tienen esto los BTS, doctores. Cállense que me gustan. Alguien, bueno, no, me gusta la canción, pero no los BTS, no se emocionan. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Bueno. Doc, ¿Qué pasó, doc? ¿Qué pasó, Carlos? había dicho que la conjuntiva tenía dos capas, que era la palpebral y cuál otra. La vulvar, que es la que va a estar envolviendo propiamente al globo ocular, a salvo a la córnea, y es la que vemos que se ve roja en unas conjuntivitis, ¿no? Pero la que vemos está pegada, incluso en la del párpado se puede poner rojo y se puede inflamar, pero se llama conjuntiva palpebral, que está totalmente adherida, viene su repliegue, que es el fondo de saco superior e inferior, y de ahí viene la separación hacia el globo ocular, que es conjuntiva vulvar, Carlos. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más, docs? Entonces, ¿la conjuntiva vulvar es sinónimo de conjuntiva ocular? Sí, pero sí más bonito vulvar, Luz. ¿Vale? Doc, entonces dijo que en las personas que son más obesas les puede dar lo que es el epibléfaro, ¿no? Sí, que tenga una gran cantidad de tejido grasoso a nivel de sus malares, en sus cachetotes, porque eso hace que se eleve y se vierte el parpadito hacia adentro. Pero no en todos los gordos tenemos epibléfaro, doctores. Ok, gracias. ¿Vale? Aquí yo, como muestra, no tengo epibléfaro, solo es la panza. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, mañana continuamos. Vamos a tratar de hacerlo rápido, pero vamos a avanzar tosis, entropión, ectropión, pero rápido para que ya entendamos esto. La clase viene especificada ahí, ya tiene el aburrimiento ahí. Probablemente acabemos a la otra semana, pero entre más rápido acabemos, más aceleramos y no nos tardamos más. Ya saben, si acabamos, continuamos con el otro tema, pero tampoco quiero saturarlos de exámenes luego. Así que quiero dejar un tiempecito para que estudien bien los temas y no tengan pretextos, ¿vale? Mira, nos vemos entonces, docs. Cuídense mucho y perdón por andar moviéndome y todo eso, no me choca, pero pues ni modo. Si no me lo arreglaban hoy mi super pantalla de 20 pulgadas, no me iban a arreglar otra vez nada. Nos vemos mañana, docs. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Tienen mejor celular que mi pantalla ustedes, no puede ser. Ah, bueno. Dios, bye. Dios. No, Doc.